En el audio anterior vimos cómo el verbo de Dios, dio vida a todo lo creado. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Ahora, ¿quién era ese verbo? Por eso que hablábamos que debíamos leer la palabra de Dios, con Cristo en ella. Si no, es simplemente escritura o letra, como también dice la escritura, que la letra mata, más el espíritu vivifica. Si Cristo no está allí, el espíritu tampoco está ahí. El Padre tampoco está ahí. No porque no esté en sí misma, sino porque no la vemos, no vemos. Por eso que dijo Jesús que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Ahora vamos a entrar en el tema de la vida. En la creación, en el primer audio, hablábamos de cómo Dios, por medio de su palabra, creó todas las cosas. Entonces, vemos que el verbo de Dios dio vida a todo lo creado. En Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, lo especial que tiene esta vida que Dios da es que la fuente de esta creación es Dios mismo. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Recuerdan que antes Él habló a las aguas para que las aguas crearan. Y luego habló a la tierra para que la tierra creara. Entonces la fuente de los peces es el agua. La fuente de las plantas, de los árboles, es la tierra. Pero la fuente de la vida del hombre es Dios mismo. Entonces, ¿cómo Dios dio vida a todo lo que vemos, incluyendo al ser humano? Y lo hizo por medio de la palabra, el verbo. Porque cuando Dios dijo, así se hizo. El Padre y el Hijo dan vida. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, ¿dónde está la relación de Cristo con el Antiguo Testamento? En que Él también da vida, como el Padre da vida. Pero también dice que el Espíritu da vida. En Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces las palabras que salen de la boca del Hijo son espíritu y son vida, porque Él es la palabra de Dios. En Juan 1:10 y 14 dice: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué no le conoció el mundo? ¿Por qué no le conoció? Porque no conoció al Verbo encarnado. ¿Quién era? Jesucristo. Y dice en el 14: y el Verbo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién dice esto? Sus discípulos, sus apóstoles, quienes fueron testigos de ver a Cristo impartiendo vida. Ahora, la vida está en su palabra, el Verbo hecho carne, Jesucristo. Ahora, Jesús, cuando emite palabra, la emite porque viene también de la voluntad del Padre. Cuando Él dice a Lázaro, en Juan 11:43, lo siguiente, dice: clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. No pronunció palabras de creación, simplemente como ordeno a los huesos que vuelvan la carne o que dé vida a esa sangre. No,
dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro oyó la voz de la vida y salió. Este fue el testimonio apostólico. En primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que ellos ahora predican y enseñan, que es lo que el Espíritu Santo les daba que recordasen para que pudieran compartir sus enseñanzas. En otras palabras, la vida de Dios se manifiesta en Cristo. Por tanto, sin Cristo, ¿qué no hay? No hay vida. No hay vida para Dios. Lo que nosotros podemos tener es una existencia, ¿cierto? A la cual llamamos vida, pero para Dios no es vida. Separados de Él, no tenemos vida. En Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Como decíamos, el hombre separado de Dios está muerto espiritualmente. Está fuera de su fuente de vida, como el pez fuera del agua o como la planta es arrancada de la tierra. Cristo es la palabra que vino a regresarnos de la muerte a la vida. Pero Jesús en Juan 5:40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aún así, el hombre prefiere vivir engañado en un mundo destinado a la muerte en lugar de aceptar la vida que Dios le ofrece. Y esa vida es Cristo. Por esa razón, el Padre nos atrae hasta su Hijo. En Juan 6:37 al 40 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Vamos a leer solamente ese versículo por razones de tiempo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. El Padre nos atrae al verbo, a su palabra. ¿Y quién es su palabra? ¿Quién es el verbo? Cristo. Cristo, el verbo de Dios. ¿Por qué llamamos entonces a las Escrituras la palabra de Dios? Porque ellas son el testimonio del Padre acerca de su Hijo. Y cuando nosotros somos atraídos a la palabra de Dios, somos atraídos a su Hijo. En Marcos 9:7 dice: entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Cómo oímos al verbo? Lo oímos por medio de Cristo, la palabra de Dios en las Escrituras. En Juan 12:50 dice: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Jesús es la expresión de la perfecta voluntad de Dios. Jesús es el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios. Confirmado, realizado, consumado. En Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado. Escucha bien: que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que cree en él acepta la voluntad eterna de Dios en Cristo Jesús. Por eso, el que no cree en la palabra que proviene de Dios no tiene vida eterna, porque no cree en el Hijo, no cree en Cristo. Y esto no es producto de una imaginación de cual yo pienso, me imagino a Cristo como mucho yo he escuchado, al flaco, a mi amigo, al que va conmigo siempre, pero no conocen la palabra de Dios, entonces no conocen a Dios, no conocen a Cristo, porque Él es el verbo que da a conocer a Dios. Por eso dice en Mateo 3:17, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿A quién ama realmente el Padre? A su Hijo amado. ¿Por qué? Porque Él sí le amó hasta la muerte.
Él es el único que ha cumplido plenamente su mandamiento. Y quien ama al Hijo es amado por el Padre. Nosotros no amamos a Dios primero. Él nos amó a nosotros primero. Y cuando descubrimos el amor de Dios en Cristo Jesús, que fue a la cruz, murió por nosotros, habiendo sido Él justo, murió por los injustos, entonces el amor de Dios florece en nuestros corazones. Es por eso que amamos a Dios, por lo que Él hizo por nosotros, porque hemos tenido esa revelación de la Escritura, en la cual nosotros hemos sido iluminados con el amor de Dios. En Juan 14:23 dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es imposible decir que amo a Dios, pero no amo la palabra de Dios. No guardo su palabra. Y guardar su palabra es atesorar el mandamiento y decir, Señor, yo no puedo con esto, pero tú tienes el poder que me has dado por el Espíritu Santo para que pueda llegar a cumplir por amor a ti, no para ser salvo, porque somos salvos por la gracia de Dios, fuimos justificados por Él, pero ahora entramos en el proceso de la santificación en la cual nosotros vamos creciendo y vamos siendo perfeccionados en amor. Pero lo importante es que Él dice que hará morada con el Padre en nosotros. ¿Y cómo es que Él hace morada ahora en nosotros? Él dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Por qué testigos? Porque veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. No es por lo que somos, sino por lo que Él es en nosotros. En Juan 3:34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, a ver, la palabra, el Espíritu de Dios, son uno. Quien recibe la palabra de Dios, recibe el Espíritu de Dios. Y la palabra y el Espíritu de Dios son vida. No es una cosa intelectual, es una cosa de rendición y de reconocimiento que no tenemos vida sin la vida de Dios. Y para recibir su vida tengo que conocer a Cristo, su palabra. Hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero le hacen el quite a la palabra de Dios. No la entienden. Y si no la entienden, es porque no hay vida. Porque la vida la da el Espíritu. Y el Espíritu habla de Cristo. Otras dicen, no es necesario leer la palabra porque yo puedo en el Espíritu creer en el Señor. Pero ¿cómo va a tener el Espíritu si no tiene la palabra morando en él? Debe haber palabra de Dios. Debe estar Cristo morando en su palabra a través de la Escritura, la cual da testimonio de él. No como los judíos que leían sin Cristo en su palabra. Y ellos se veían a sí mismos solamente, como el pueblo especial, y lo eran. Pero tuvieron a la palabra, tuvieron al verbo enfrente y no lo vieron, no lo reconocieron. En el próximo audio vamos a compartir acerca de Jesucristo, el reposo de Dios. Un abrazo.